Hemos estado viendo y hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de los cimientos bíblicos del matrimonio. Es el título de la serie, es decir, vamos a ver diferentes temas, diferentes tópicos, basados siempre en cuanto a los cimientos que la Biblia habla acerca del matrimonio. Estábamos hablando hace un ratito acerca de situaciones que a veces se presentan en el mundo actual, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todo va tramado, ya es un trama, ya es algo que ya está planeado, orquestado, ¿verdad? Y que de alguna manera el enemigo pues también tiene pues de alguna manera sabe que su tiempo es cada vez menos que tiene para poder actuar. Y aunque aún a pesar de todo eso el Espíritu Santo todavía está aquí, porque todavía su iglesia está en esta tierra, entonces sabemos que de alguna manera Él no puede obrar como Él quisiera, Él no puede hacer y deshacer como Él quisiera hasta que nosotros seamos llevados a la presencia de Dios, ¿verdad? Ya toda su iglesia completa. Y a lo que vamos es que basado en eso, Dios también dejó un plan, y ese es el que de alguna manera, cuando conocemos la verdad de Dios, es más fácil de rápidamente identificar cuando alguien está trayendo un falso mensaje, cuando alguien nos está mintiendo, ¿verdad? Pero necesitamos conocer la verdad. Por esa razón nosotros nos preocupamos y nos ocupamos y de alguna manera invertimos nuestro tiempo, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahorita, para poder ir estudiando lo que la palabra de Dios nos dice. Ya hemos visto acerca de este pasaje, que es como que el pasaje lema de todo lo que hemos estado hablando. Ya estudiamos y meditamos sobre esto también en el devocional anterior. Profundizamos un poco más acerca de lo que es Lucas 6, 46 al 49, con el devocional que tuvimos que se llamó Cavar y Ahondar, ¿verdad? La importancia de cavar y ahondar, es decir, de profundizar, de meternos cada vez más. Por algo tenemos también dentro de nuestra iglesia un plan de lectura o lo importante de estudiar la Biblia, ¿verdad? Y que de esta manera podamos profundizar cada vez más en la palabra de Dios. Y créanmelo, cada vez, año tras año que uno lee la Biblia, uno dice, a ver, si ya había leído este capítulo, ya había leído este versículo, pero no me fijé el año pasado, ¿no? Que la leí. Entonces, sin embargo, cada día que la leemos, vamos a encontrar cosas nuevas que Dios nos va a ir mostrando, ¿verdad? Y dentro de eso podemos nosotros encontrar el principio bíblico, que es Dios quien tiene que edificar nuestra casa, porque si Él edifica nuestra casa, sencillamente nuestra familia, nuestro matrimonio va a estar fundado, va a estar cimentado en la roca que es Cristo, y no va a ser en vano el trabajo que podamos hacer, ¿verdad? No estamos diciendo que a lo mejor de repente hayan algunas cosas que puedan ser de apoyo, ¿verdad? Para la edificación de nuestro matrimonio, como a lo mejor algún buen libro que nos ayude y todo, pero hay algo importante que debemos de destacar en todo esto. Si no tienes tiempo para leer tu Biblia y no profundizas, no cavas lo necesario en tu Biblia, entonces créemelo que no le dediques tiempo a ningún otro libro. ¿Por qué? Porque el primordial es la palabra de Dios. Ahora, si tienes el tiempo suficiente para estudiar tu Biblia, bueno, apóyate con algún otro libro, ¿verdad? En cuanto a la familia, en cuanto al matrimonio, pero nada va a sustituir, por mucho que sea el mejor escritor y el más famoso y que tenga no sé cuántos títulos en teología y doctorados y todo lo que uno quiera, pero nunca va a sustituir la palabra de Dios. Y eso es lo que el Salmo 127 nos dice: si no es Dios quien edifica la casa, en vano van a trabajar los que la edifican. Entonces eso es algo muy importante que no debemos olvidar en ningún momento. Ya vimos que es un principio, ya vimos en cuanto a la aplicación de la ley el principio, ya hablamos acerca de las declaraciones de fe, y las declaraciones de fe es que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que Dios no se contradice ni confunde, creemos que para Dios el matrimonio de todos es válido, ¿verdad? Es decir, tanto de hijos de Dios como de no hijos de Dios, creyentes y no creyentes, es válido. ¿Por qué? Porque fue una institución que Dios dejó desde el principio de la humanidad con Adán y Eva. Y creemos también que ignorar una ley no me exime de culpa. Y también de igual manera ya hablamos acerca de las tres instituciones que Dios estableció. Las tres instituciones que Dios estableció es la familia, el gobierno y la iglesia. Sin embargo, la iglesia y el gobierno no pueden existir si no existiera la primera institución que Dios dejó, que fue la familia. Por lo tanto, la familia necesitó un gobierno para poder de alguna manera dar legalidad a todo, para poder tener un orden dentro de todo, porque recordemos que Dios es un Dios de orden.
Entonces Dios dejó de alguna manera el gobierno para que se pueda establecer ese orden, ¿verdad?, civil en la sociedad, y de igual manera la iglesia como ese contrapeso de la necesidad espiritual que todo ser humano tiene. Entonces eso de alguna manera es importante también, y por eso dejó la iglesia, ¿verdad?, para poder ser esa guía, para que de alguna manera pueda ser ese refugio para la humanidad, para que nos pueda la gente conocer y saber de su Hijo Jesucristo. Entonces vimos también que estas tres instituciones son bendecidas. El matrimonio es respaldado por Dios también si cumple cada uno de los principios por el cual deben de estar regidas o fundadas. Dios no bendice ni respalda lo que va en contra de su voluntad. Una familia que se quiere instituir, que va en contra de la voluntad de Dios, sencillamente Dios no la va a bendecir. Un gobierno que va en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo va a bendecir. Y una iglesia que va en contra de la voluntad de Dios, tampoco Dios la va a bendecir y mucho menos la va a respaldar, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que tener bien claro. Por lo tanto, ya vimos también que el matrimonio según Dios es una institución divina y esta es para toda la humanidad. Ya vimos los versículos bíblicos que avalan esta verdad. De igual manera, vimos que el matrimonio según Dios es la unión de un hombre y una mujer que por amor deciden libre y voluntariamente vivir en adelante el uno para el otro. Y decíamos que cabe recalcar que es la unión de un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que se están dando los matrimonios homosexuales, cosa que aunque un gobierno civil lo pueda avalar, sin embargo va en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Dios ni lo avala ni lo bendice. ¿Por qué? Porque sencillamente está rompiendo un principio fundamental para que Dios bendiga ese matrimonio. ¿Qué es el matrimonio según Dios? Ya vimos también que su finalidad, el propósito por el cual Dios lo dejó, también es para la procreación de la especie, es decir, para que nos multipliquemos, ¿verdad? Para que de alguna manera la especie humana se multiplique. Y lo vimos como parte de un principio, ahí vemos los textos bíblicos, ¿verdad?, que nos dijo fructificad y multiplicaos, es decir, que nosotros nos multipliquemos y sojuzguemos la tierra, porque para eso nos los dejó. Y de igual manera la complementación de los cónyuges, ¿verdad? Algo importantísimo, vernos no como una competencia, sino vernos como la parte que me falta la tiene mi esposa y la parte que le falta a mi esposa la tengo yo como esposo. Entonces eso es lo importante, vernos como ese equipo que Dios estableció para poder funcionar de la mejor manera. Ya vimos todo esto y el día de hoy vamos a empezar a profundizar acerca de que el matrimonio inicia con el pacto voluntario entre los contrayentes y se formaliza con la firma del contrato matrimonial ante las autoridades conforme a lo establecido por las leyes terrenales. Se consuma en el acto conyugal y se termina con la muerte de uno de los cónyuges, es decir, que tal unión debe permanecer hasta que la muerte los separe. Entonces, hablábamos, y esto ya lo vimos anteriormente a manera de introducción cuando empezamos esta serie, y hablábamos que el pacto es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas o entidades conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Es decir, cuando hacemos un pacto ante nuestro esposo o nuestra esposa antes de casarnos, el pacto se empieza antes de casarse, cuando agarramos y le decíamos a ella, oye, ¿sabes qué? Es que estoy sintiendo maripositas en el estómago y siento que lo nuestro como que va más allá de una simple amistad. Quisiera ser mi novia o quisiera ser mi novio, ¿verdad? Por lo regular pues es el hombre el que le declara, ¿verdad? Pero sin embargo a veces cuando la mujer no ve que el hombre se quiere lanzar al ruedo, como decimos, pues a veces lo que hace es pues que la mujer le dice y ya el hombre pues le viene de alguna manera a pactar también, ¿no? Y cuando uno pacta esto y que dice que ya es el novio, la novia, entonces pues obviamente uno ya no tiene que andar buscando, ¿verdad? O ya no andas buscando a ver si en otra persona puedes encontrar eso, porque de alguna manera uno está consciente que ese pacto no lo puedes romper, ¿verdad? Es de alguna manera lo que la escritura nos va enseñando en cuanto a esto. Y fíjense bien lo que en Malaquías capítulo 2 versículo 14 al 16 nos va diciendo. Si tienes ahí tu Biblia, te invito para que vayas a Malaquías capítulo 2. Y aquí vamos a ir, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 2, y sí lo tiene la Biblia, como es un libro que casi no se usa,
más que cuando se habla de la ofrenda o del diezmo, ¿verdad? Que aquí es donde está. Pero fíjese bien, Malaquías capítulo 2, versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado, dice, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, es decir, o sea, pudiendo hacer muchos, dice, los hice uno. Entonces fíjense bien, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Es decir, que todo esto comienza con un pacto, y ese pacto que dice con la mujer de tu juventud. Recuerden cuando vimos también, y que está disponible para todos nosotros en nuestras redes sociales, de Matrimonio sobre la Roca, y también en el de la iglesia, tenemos disponibles el de Recreándonos, y ahí hablábamos acerca sobre recrearnos con la mujer de nuestra juventud. Y aquí es lo que recuerda también en nuestro Señor a través de Malaquías, precisamente, donde Él dice, no hizo Él uno. Nuevamente habla acerca de esa unidad a través en la cual se logra con el matrimonio. Y dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, ¿verdad? Ese es el propósito. Por eso no creemos que hombre con hombre y mujer con mujer sea la voluntad de Dios, porque para empezar en la Biblia nunca lo dice. Y sin embargo, porque sabemos que el propósito es reproducirnos, y hombre con hombre y mujer con mujer, pues obviamente no se pueden reproducir, ¿verdad? Entonces esto va por lo consiguiente en contra de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, lo que cabe destacar aquí es la importancia de ser leales con la mujer de nuestra juventud a través de ese pacto. Por eso empieza diciendo el 14: has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí con el pacto, con ese diálogo, con ese convenio verbal que hacemos o que hicimos en su momento cada uno de nosotros, con eso empieza el proceso del matrimonio. Por eso cuando a veces los jóvenes preguntan, ¿y a qué edad entonces puedo tener novia? ¿O a qué edad puedo tener novio? No necesariamente es como que cuando porque en ocasiones es como que ya, pues hasta que yo tenga mi casa, tenga un carro, tenga esto, y sí, eso ayuda muchísimo. Pero realmente es cuando sientas tú de alguna manera la madurez, la estabilidad en la cual tú puedes ya hacer que una persona dependa de ti, en el caso del hombre, ¿verdad? Que puedas hacer que, si tu esposa trabaja y todo, pues qué bueno, ¿verdad? Ya ahorita ya un sueldo no alcanza para todos los gastos que uno tiene en la familia. Pero sin embargo, al final de cuentas, a lo que vamos es que dentro de todo ese proceso, los muchachos cuando preguntan, ¿y a qué edad puedo yo tener novio o novia? Bueno, pues a la edad que tú pienses ya casarte. Porque a veces el tema es que ellos emprenden un noviazgo o se emprende un noviazgo, en muchas ocasiones son de muchos años, cayendo muchas veces en el pecado de fornicación. Y uno de los principales pecados por los cuales se disciplinan a los jóvenes en las iglesias es precisamente el de fornicación, es decir, que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Y que de alguna manera o fueron cachados, porque muchos de ellos nunca lo dijeron y así llegaron al altar, hicieron o sencillamente se embarazó la novia y pues ya no había forma de cómo ocultarlo, ¿verdad? Esperando que nunca vayan a proceder a lo mejor algún aborto. Pero sin embargo, a lo que vamos es que de alguna manera sabemos que el pecado va a traer sus consecuencias. Entonces, ¿por qué abundamos en esto? Porque cuando alguien de repente, un joven, o cuando tengamos nuestros hijos y vayan creciendo, a ver, ¿ya quieres tener novio? ¿Quieres tener novia? Ah, sí, ya. Ah, bueno, ok. Bueno, ¿ya te piensas casar? No, pues es que todavía me falta. Ah, bueno, pues entonces no emprendas ningún noviazgo, ¿verdad? Síguete llevando con la persona y todo.
Para empezar, el noviazgo no es para conocernos, porque uno nunca se acaba de conocer. Sí es parte a lo mejor para que uno se conozca, pero en la Biblia de alguna manera no vemos un tiempo o ejemplos donde de alguna manera de un noviazgo, o encontramos la palabra noviazgo en la Biblia. Era de que yo ya voy, pum, y me voy a casar, y me voy a casar contigo, ¿verdad? Era algo inmediato, precisamente para no dar lugar muchas veces a noviazgos demasiado largos, a que suela suceder este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque todo empieza con un pacto. Cuando tú vayas, o sea, cuando nosotros, no sé cuál haya sido nuestra historia de noviazgo de cada uno de nosotros, tenemos diferentes o distintas, que precisamente el pacto es con lo que se inicia, ¿verdad? Con todo lo que se inicia, y es algo que tenemos que darle ese valor y esa importancia al pacto que hicimos. Y lo traemos ahorita a relucir, ¿por qué? Para que siempre recordemos el pacto que hicimos con la mujer de nuestra juventud, ¿verdad? Lo más importante, ¿por qué? Porque vamos a ir viendo que después del pacto viene el contrato. Y los contratos, en este caso, es un contrato que se hace entre un gobierno civil. Entonces, aquí empieza entre hombre y mujer el acuerdo que van haciendo acerca de alguna manera ir estableciendo este noviazgo para un próximo matrimonio. Y posteriormente lo formalizan al ir ante la segunda institución que Dios dejó, que es el gobierno civil, para que de esta manera, a través de un contrato, haya una evidencia física y legal donde la persona ya no solamente quedó en un pacto, ¿verdad? Porque si estas personas nada más lo dejan en pacto y se van a vivir juntos, pues también están viviendo en fornicación, ¿verdad? Porque de alguna manera la única forma en la cual Dios establece y crea ya el vínculo que no se puede romper hasta la muerte es a través del contrato matrimonial. Entonces, si tú nada más lo dejas en un pacto y te vas a vivir con la persona porque dices que la amas mucho y que no necesitas un papel, porque yo no necesito un papel para decirte cuánto te amo y no sé qué tanto, pues bueno, si sencillamente lo dejaste en eso, estás en fornicación, ¿verdad? Y ya estás viviendo, cohabitando y de alguna manera teniendo intimidad con esa persona, se está en fornicación. Después, entonces, para que tú puedas formalizar y estar bien conforme a la voluntad de Dios, tienes que hacer un contrato. Y este contrato, o en este caso la definición de contrato, es que es un tipo de documento que vincula, es decir, ya que amarra, ¿verdad? Ya establece un yugo a ambas partes y deja constancia de derechos y obligaciones. Es decir, tanto van a haber derechos de una parte como de la otra, y también van a haber obligaciones tanto de una parte como de la otra, ¿verdad? Y sus características principales son que genera obligaciones y derechos. Se confecciona con el consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de la voluntad. Por eso veíamos que es la unión de un hombre y una mujer que deciden libre y voluntariamente unir sus vidas en matrimonio. Y aquí es donde vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1. Que precisamente, digo, ya algunos lo hemos visto, lo conocemos, este versículo de la Escritura. Romanos capítulo 13, versículo 1, y dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que de esta manera nosotros, al ir ante un gobierno civil, de alguna manera estamos... De alguna forma también nosotros estamos obedeciendo, ¿verdad?, a Dios, y que de alguna manera tenemos en claro y estamos siguiendo la voluntad de Dios al ir ante otra institución que Él estableció, que es el gobierno civil. Entonces, el gobierno civil de alguna manera formaliza y me ayuda a que se cree ese vínculo, ¿verdad?, que lo único que lo va a separar es hasta que la muerte los separe. Yo no sé en el caso de ustedes, cuando les casaron, el juez que los casó, por lo regular, ya ahorita lo han ido quitando cada vez más, porque ya ahorita de alguna manera la cultura y la sociedad pues ha ido denigrando, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido. Sin embargo, yo recuerdo que cuando nosotros nos casaron, el juez nos dijo hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Algo que de alguna manera está en la Biblia y que de alguna forma aún todavía hay algunos jueces que de alguna forma lo continúan con esta, por llamarla de alguna manera, tradición, pero que sin embargo es un principio bíblico, ¿verdad?, que también podemos encontrar. Ellos a lo mejor sin saberlo están dando un principio bíblico ahí. Ahora, después de esto viene lo que es el vínculo, que fue lo que hablábamos. Es decir,
que el pacto me lleva al contrato y el contrato establece el vínculo. ¿Y qué es un vínculo? Un vínculo es una unión, es la relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya sea de forma física o simbólica. ¿Qué es lo que decíamos? El hecho de que a lo mejor el hijo se pelee con el papá o el papá con el hijo y el hijo le diga: "Tú ya no vas a ser mi papá, te desconozco como mi papá", o viceversa, que el padre le diga al hijo: "¿Sabes qué? Pues tú ya no eres mi hijo, si tú haces eso te vas de la casa, conmigo no cuentas y ya para mí no existes sobre la faz de la tierra y dejas de ser mi hijo". El hecho que eso diga un padre o lo diga un hijo, el vínculo nunca se va a romper. Ahí es donde podemos poner este ejemplo en cuanto al matrimonio. Al matrimonio dice la Biblia que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces el hombre no tiene ninguna facultad para romper este vínculo, sino solamente la muerte, que es lo que hemos estado estudiando. Entonces, si nos vamos a Mateo 19:6, que el próximo martes, primeramente Dios, vamos a empezar a estudiar versículo por versículo de Mateo capítulo 19 del 1 al 12. Ya les estoy adelantando un poquito. El próximo martes vamos a empezar a estudiar Mateo 19, que se supone que ya todos debíamos haber estudiado. Ya les puse por ahí que presentaran su examen también. Y esto lo hago para que ya tengan un conocimiento previo, vayan entendiendo y de esa manera podamos ir estudiando juntos, ¿verdad? Fíjense bien cómo dice Mateo 19:6, que es lo que les acabo de decir. Así que no son ya más dos. Esto no lo dice de dos personas que nada más llegaron al pacto, sino de dos personas que llegaron al contrato para que se estableciera ese vínculo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 7, que este va a ser, después que veamos Mateo 19, vamos a ir estudiando otros versículos, otros pasajes de la Biblia, y vamos a concluir con 1 Corintios 7. Pero fíjense bien cómo dice 1 Corintios 7, versículo 10 y versículo 11, y vamos a terminar con el 39. Fíjense bien, 1 Corintios 7, 10 y 11 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, el que está hablando aquí es el apóstol Pablo, dice: mando no yo, es decir, está diciendo Pablo, esto no lo mando yo, sino lo manda el Señor. Dice que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, que bíblicamente la restauración del matrimonio no es casándote con otra persona, sino que dice aquí el versículo 11, y si se separa, es decir, si ya tu situación es irreconciliable, si la dureza de tu corazón no es capaz de perdonar a tu cónyuge por su infidelidad o por lo que te haya hecho, si ya tu corazón no te da, que por eso Mateo 19, si ustedes lo leyeron y ya presentaron su examen, se van a dar cuenta que de alguna manera ahí habla Jesucristo acerca de la dureza del corazón. Entonces dice, si tu corazón no te da para más, para perdonar, entonces sepárate, pero quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Esta es la manera bíblica de restauración del matrimonio, no hay otra. Y fíjense cómo lo termina concluyendo aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7 versículo 39. La mujer casada, digo, esto es tanto para la mujer como para el hombre, no es nada más para la mujer. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué es lo único que me libra del matrimonio? ¿Qué es lo único que de alguna manera rompe ese vínculo? 1 Corintios 7:39 dice, si su marido vive, sigue atada, sigue ligada o sigue ligado. Si su esposa vive, sigue ligada, sigue ligado, ¿verdad? En este caso, es decir, que si lo aplicamos al hombre, también diría aquí, el hombre casado está ligado, es decir, está vinculado
que eso es un vínculo, es una liga, es una unión. Dice, está ligado por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces, ya vimos de alguna manera esto. Entonces, el vínculo viene siendo ese yugo. La palabra de Dios nos hace la referencia acerca también de las relaciones como un yugo. ¿Y qué es un yugo? Fíjese bien, ¿qué es el yugo? Aquí ustedes están viendo unas imágenes. Estas imágenes, la partecita de aquí arriba es lo que es el yugo, esto de madera que vemos arriba. Y vemos el ejemplo de cómo está puesto en este caso en estos bueyes o en estas vacas. No sé exactamente, yo creo que son bueyes o vacas, no sé qué sea lo que veo aquí. Pero lo que de alguna manera podemos ver es que estos dos animales están unidos por ese yugo. Ahora, ¿qué es el yugo? El yugo es un instrumento de madera que forma una yunta. El yugo se debe poner sobre dos animales de la misma especie o raza y del mismo tamaño para no lastimarlos. Fíjese bien, voy a poner un perro con un buey, pues imagínense el tamaño del perrito con el tamaño del buey, pues son diferentes. Entonces imagínense cómo va a quedar el buey. A lo mejor va a venir alzando al pobre perrito y con el cuello así atosigado y pues el perrito lo va a lastimar, ¿verdad? Entonces, la importancia de que sean de la misma especie y también del mismo tamaño. ¿Para qué? Para que no haya ese problema de que se puedan lastimar. Y en Deuteronomio 22:10, fíjense bien cómo dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, ¿por qué? Porque este instrumento sirve para que el buey, ellos les ponían el arado en la parte de atrás también, donde ellos iban arrastrando, iban preparando la tierra para la siembra. Hay todavía lugares donde utilizan este tipo de instrumentos, ¿verdad? Ya ahorita se utiliza ya un tractor, y vemos que el tractor también trae así como un rastrillo gigante que viene rompiendo la tierra, donde va preparando para que luego le echen el fertilizante, le echen todo lo que... Preparan todo para la siembra y posteriormente siembran y hacen todo este proceso. Entonces, si se dan cuenta, viene siendo un principio. Desde Deuteronomio podemos ver que de alguna manera tienen que ser de la misma especie o raza, del mismo tamaño para no lastimarlos. Ahora, ¿cómo es aplicable esto del yugo a la vida del cristiano o a la vida de un hijo de Dios o a la vida de cualquier persona? Fíjese bien, 2 Corintios capítulo 6, y yo sé que este también es un pasaje muy conocido por todos nosotros, y sobre todo nos los hablan cuando estábamos jóvenes. Digo, los que tuvimos la dicha de poder crecer en un hogar cristiano, siempre nos decían esto. Los que tuvimos esa dicha de poder, nos decían, no te unas en yugo. O escuchábamos las predicaciones en los campamentos, en los retiros, en los eventos especiales para jóvenes. Siempre nos decían, no, muchachos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No sé si recuerdan ustedes eso, pero realmente es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque tienen que ser de la misma especie o de la misma raza, por llamarlo de alguna manera. Es decir, tienen que ser dos hijos de Dios, dos personas que realmente sean hijos de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué sucede? La muchachita se enamoró del muchachito que no es un cristiano, o viceversa, el muchachito se enamoró de la muchachita que no era cristiana, que no era una hija de Dios, y después vienen los problemas, ¿verdad? En el principio, en el momento del noviazgo, no, sí, yo te voy a dar permiso, tú ve a tu iglesia, no hay ningún problema. Pero una vez que se casan, sacan las verdaderas garras. Yo siempre les he dicho a los muchachos cuando los aconsejo, siempre les digo, miren, recuerda que si no es un hijo de Dios o no es una hija de Dios, entonces si Dios es padre de los que son sus hijos, entonces el diablo también tiene hijos. Por eso el Señor Jesucristo mismo le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Es decir, que el diablo también tiene hijos. ¿Quién es tu suegro? Yo les digo siempre a ellos, bueno, si tú agarras y tú dices, bueno, pues mi suegro es fulano de tal, pero espiritualmente, si no es un hijo de Dios, si no es una hija de Dios, entonces, y su padre es el diablo, pues entonces vas a tener de tu suegro al diablo. Así que es la importancia que de alguna manera a veces cuando se rompe desde este principio bíblico para entablar una relación, ya sea de amistad, y mayor aún el compromiso como lo es un matrimonio, si tú ya conocías este principio y aún a pesar de eso tú desobedeciste este principio,
O si no lo conocías, no por el hecho, a lo mejor, como ya vimos desde un principio, el hecho de tu ignorancia, la ignorancia no te exime, ¿verdad? De la responsabilidad que puedas tener. Entonces, 2 Corintios 6, 14 al 16 nos dice, fíjese bien cómo nos dice 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Pues los que no creen. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, es decir, qué acuerdo puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muchas personas están sufriendo las consecuencias hoy en día. Hijos de Dios están sufriendo las consecuencias hoy en día y están divorciados gracias a que no hicieron caso a este primer principio bíblico. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora fíjense bien cómo dice Mateo capítulo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30 nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjense bien, primero habla acerca de estar trabajados, de estar cansados. Dice el Señor, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo. Es decir, pongamos nuestra cabeza aquí donde estamos viendo estos dos animalitos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué es importante que nos pongamos el yugo de Dios sobre nosotros? Para que aprendamos de Él. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos ponemos su yugo. Y ese yugo dice que nos va a ayudar para que tengamos descanso para vuestras almas. ¿Sí? Para que tengamos ese descanso que solamente en Él podemos encontrar. Hemos dicho 1001 veces el Salmo 23, muchos a lo mejor nos lo podemos saber de memoria. Pero el poder estar yo en esos pastos de delicados que nos habla la palabra de Dios, junto a aguas de reposo, y todo eso es si yo me pongo el yugo de Dios. Si yo hago la voluntad de Dios, voy a poder estar en esos pastos en los cuales Él me quiere pastorear. Si no lo hago, sencillamente va a tener aflicción mi alma. Entonces, hasta aquí ya vimos qué es el yugo, pero fíjense bien, yo quiero rápidamente hablarles datos estadísticos que son alarmantes. Durante el 2022 se registraron 166.766 divorcios. En el 2022, un incremento del 11.4 con respecto al 2021, es decir, un año anterior al 22. Estos son los datos más actuales que hasta el momento tiene el INEGI. Entonces, aumentó más del 10% del 2021. Del total de divorcios, 9.5 se resolvió vía administrativa, es decir, en común acuerdo, y el 90.5% vía judicial, es decir, ya cuando no hubo un acuerdo, pues bueno, ahí tuvo ya que intervenir un juez para determinar todo esto, tanto la manutención, la patria potestad, etcétera, etcétera, todo lo demás que conlleva un divorcio. Las principales causas de divorcio a nivel nacional fueron el divorcio incausado con el 66.5% y el mutuo consentimiento con 31.7%. Recuerden que antes, para un divorcio era de pensarlo, ¿verdad? Ahorita ya no hay necesidad de eso. Aunque una parte no esté de acuerdo, tú puedes ir. Y voy por varias calles de la ciudad, del área metropolitana de Monterrey, y en varios domicilios o cerca, se ven como tipo oficinas, dicen divorcio express. Pero vieran cuántas lonas veo yo con eso. Entonces, ya ahorita ya no hay necesidad de tanto proceso legal, y ahorita es de volada. Creo que en menos de un mes ya puedes quedar divorciado.
En México, la edad promedio al divorcio para las mujeres es de 40 años y de los hombres de 43. Es decir, que los hombres se divorcian un poquito más grandes que las mujeres. Las mujeres cada vez es menor la edad en las cuales se divorcian. ¿Por qué? Porque ahorita ya está el tema del empoderamiento de la mujer. Yo no necesito un hombre, yo no necesito esto, lo otro. Entonces ya las mujeres, como se sienten empoderadas, ya ahorita dicen, no, listo, yo no voy a andar aguantando a este fulano. O viceversa, también el hombre, ¿verdad? Yo no voy a andar aguantando a esta persona, a esta mujer, así que ya me separo. Y eso es lo que de alguna manera va llevando cada día más al divorcio. Y fíjense bien, el tipo de divorcio según sexo dice tipo de divorcio según sexo de las o los divorciantes. Divorcios hombre-mujer, es decir, la única unión que Dios de alguna manera avala, aprueba y bendice es de un hombre y una mujer. Dice, divorcios hombre y mujer fueron 166,161. Ahora, como ya sabemos que de alguna manera la segunda institución que Dios establece, pero que no va conforme a su voluntad en esto, ya permite el que se case hombre con hombre o mujer con mujer. Y dentro de poco ya van a hacer también que puedan casarse con animales o con objetos o con cosas, ¿eh? Ya se está yendo hacia la legalización también de eso, para que vean hasta dónde estamos cayendo. Divorcios hombre con hombre, 240 divorcios. Y divorcios mujer con mujer, 365. Es decir, son un poco mayor el número de divorcios entre mismas mujeres que entre hombre con hombre. Ahora, esto es como tema informativo y de estadístico, pero fíjense en dónde repercute todo esto. Durante 2022, de los 150,945 divorcios judiciales registrados en México, 24% de los matrimonios extinguidos, fíjense cómo lo maneja el INEGI, los términos, de los matrimonios extinguidos, tenía una o un hijo menor de edad. Es decir, 24% tenían hijos menores de edad. 17.5% tenían 2 hijas y o hijos. 6% más de 2, es decir, más de 2 hijos tenía ese matrimonio que fue a una corte para tener el tema del divorcio. Y el 51.9% no tenía hijas ni hijos al momento de efectuarse el divorcio. Y en 0.6% de los casos no se especificó. Entonces, un poquito más de la mitad no tenían hijos. Es decir, que un 49%, 48 aproximadamente, porque casi es un 52, un 48% sí tenía hijos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con esos hijos? El problema, el trauma, de alguna manera, todo lo que se les viene a ellos encima al ya no tener al papá o a la mamá como el hogar que se empezó, ¿verdad? Es ese matrimonio que se empezó. Por eso aquí es donde vemos que la voluntad de Dios no es el divorcio en ningún momento, por todo lo que conlleva. Por eso ahorita la delincuencia ha aumentado, porque ya la mamá, si se junta con otro hombre, pues el hombre no va a tener el cuidado, porque para empezar no son sus hijos, entonces no va a tener el mismo cuidado. ¿Cuántos casos hemos visto que el padrastro abusa de los hijos o viceversa? También las madrastras abusan de los hijos, tanto física, sexualmente, psicológicamente, de todo tipo. Entonces, por eso aquí nos damos cuenta que el divorcio nunca fue una alternativa, ni será una alternativa para Dios dentro de su voluntad. En 42.0% dice los divorcios judiciales, la custodia de las y los hijos se asignó a alguna de las personas divorciantes. El 42%, pero sin embargo es mayor el número de los casos donde no se le asignó a ninguna persona. Es decir, que quedan bajo tutela, a lo mejor se van a alguna cuestión del DIF, se van a una cuestión donde, imagínense, si a veces ni los mismos padres o madres tienen el amor suficiente para conservar su matrimonio, pues si lo llevan a alguna institución pública, pues imagínense cómo acaba, peor la situación muchas veces. En un dice 5.4% se concedió a ambas y en 0.6% de los casos no se especificó. Entonces fíjense hasta dónde un divorcio repercute realmente en los hijos. Hay mayor rebeldía. ¿Por qué? Porque a veces el hijo dice, tú no me tienes que decir nada.
O cuando le dice, oye, ese muchacho no te conviene, hija, o al hijo, esa muchacha no te conviene. Tú ni me digas nada, papá, tú ni me digas nada, que tú hiciste con tu vida lo que quisiste, que tú no sé. Entonces, de alguna manera, terminan teniendo los mismos hijos elementos que no debería de ser, pero sin embargo, tienen esos elementos para poder contrarrestar y poder rebelarse, es decir, justificar su rebeldía. Y pues al padre divorciado, la madre divorciada, pues ¿qué más le puede decir? Yo soy tu madre, yo soy... Sí, podemos ser los padres, podemos tener la autoridad como padres, pero no la autoridad moral, no la autoridad de alguna manera que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Porque sencillamente nosotros desde un principio también fuimos desobedientes a la palabra de Dios al momento de tomar el divorcio como una opción. Entonces, aquí es lo que yo quiero aterrizar con todo esto. Y regresando a esta parte, es que ya vimos que el matrimonio según Dios es un pacto que se consolida con un contrato, se formaliza con un contrato, se legaliza con un contrato, y este lleva a un vínculo, y este vínculo ya vimos bíblicamente que no se puede romper más que solamente a través de la muerte. Entonces ya vimos que el matrimonio según Dios, y con esto vamos a terminar con la definición bíblica del matrimonio, en esta tercera parte de qué es de los cimientos bíblicos del matrimonio, porque primeramente Dios, vamos a empezar a ver otros temas igual sobre esta serie, los cimientos bíblicos del matrimonio, pero ya no en base a la definición bíblica. Nos llevaron tres partes ver esta definición bíblica, porque es importante que nos quede bien claro, porque ya quedándonos bien clara esta definición bíblica del matrimonio, cuando empecemos a ver los pasajes bíblicos que muchas veces se utilizan como una defensa o argumentación para poder aceptar el adulterio, entonces nos vamos a dar cuenta que sencillamente el divorcio o el adulterio no es algo que Dios va a admitir ni va a permitir en ninguna modalidad, porque ya vimos que un principio no puede ser quebrantado por ningún motivo. 1. El matrimonio según Dios es una institución divina. 2. Es para toda la humanidad. 3. Solo es válido ante Dios entre hombre y mujer, lo demás es abominación para Dios. Su fin es la procreación y la complementación de los cónyuges. 5. Inicia con un pacto voluntario. 6. Firmando un contrato civil matrimonial ante las autoridades, es decir, ante un gobierno civil que Dios también instituyó. 7. Se consuma en el acto conyugal, es decir, cuando leemos en la Biblia y conoció a su mujer o conoció a su esposo, por lo regular siempre habla de conoció a su mujer, habla acerca de la intimidad, es decir, se consuma. Ahí es ya la consumación completa y total del matrimonio en el acto conyugal, creando un vínculo que 8. Solo la muerte de uno de los cónyuges los va a hacer libres. ¿Puedes romper el pacto? Es decir, yo con mi esposa puedo romper ese pacto. Yo con mi esposa también puedo romper ese contrato, puedo anularlo yendo nuevamente también ante un gobierno donde como me dio un día el acta de matrimonio, ahora también me va a entregar un acta de divorcio. Pero el hecho de que el gobierno, recuerden que lo que Dios unió no lo separa el hombre, el hecho de que el gobierno me dé un contrato o un acta de divorcio no va a romper el vínculo. El vínculo solo lo puede romper la muerte. Entonces, por lo tanto, el próximo martes, primeramente Dios, si Dios nos presta vida, nos conectamos, vamos a ver, ¿me puedo divorciar por cualquier causa? Fue una pregunta que los fariseos le hicieron al Señor Jesucristo con la finalidad de tentarlo. Y vamos a ver primeramente Dios el próximo martes la salvedad de Jesús. Muchos agarran esto de que no, Jesucristo dejó una salvedad para poderte divorciar, ¿no? Pero, ojo y cuidado, una cosa es divorciarte y otra cosa es tener el permiso para volverte a casar. Y eso lo vamos a ver primeramente Dios el próximo martes.
Y si no han leído Mateo 19 del 1 al 12, les invito a que lo lean. Si no han contestado su examen, les invito a que lo contesten, porque ahí les va a ayudar mucho. A lo mejor les van a surgir dudas y primeramente Dios, el próximo martes lo vamos a estudiar. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, mis hermanos, hermanas. Vamos a quedarnos hasta aquí. Y esto fue lo que vimos, los cimientos bíblicos del matrimonio, parte 3.